Muy buenos días, jóvenes. Estamos entonces en la semana número 4 y en la unidad número 2. Hoy es 3 de noviembre, así que además estamos en el penúltimo mes del año. Como saben, la semana que viene, el jueves, es el primer parcial. Y hasta el primer parcial va la materia que veamos hasta el jueves, ¿ok? Así que todavía toda la materia que vemos hoy y el jueves va para el examen. Nos queda el martes para hacer todo de aquí, del jueves al martes, para hacer todo el chequeo que necesiten en cuanto a las dudas que tengan. El miércoles hacemos una clase de repaso y el jueves quedan listos para presentar su parcial, ¿ok? Como les digo, estamos en la unidad número 2, ya vimos todo lo que tenía que ver con la parte de la producción y nos falta el empleo, los precios y el crecimiento económico. El crecimiento económico es un tema bastante largo, vamos a hablar de él en su totalidad, pero después para el examen van a ir cosas muy puntuales, ¿ok? Y nos falta todavía ver los principios, los conceptos elementales del mercado de dinero y hasta allí va el parcial, ¿ok? Entonces, bueno. Sin más preámbulos, empecemos. Estamos ahorita en el tema de ver todo lo que tiene que ver con el empleo y los precios. ¿Qué queremos ver del empleo y los precios? Queremos ver el concepto, las fórmulas de cálculo y ejercicios que nos permitan entender mejor estos temas. Ya nosotros hemos hablado de los conceptos, ya hemos visto estadísticas, pero obviamente lo que vamos a hacer en esta sección es ahondar mucho más en esos temas, ¿ok? Entonces, lo primero tiene que ver con el tema del empleo. Y el empleo realmente decimos que tiene dos caras, la cara del empleo y la cara del desempleo. Y de hecho, lo que se cuenta como objetivo macroeconómico es que haya una baja tasa de desempleo. ¿Por qué se requiere que haya una baja tasa de desempleo? Bueno, porque hay personas que están buscando trabajo y no lo encuentran, aun cuando reúnen todas las condiciones físicas y mentales, y esas personas es de entender en un circuito capitalista que entonces no perciben un ingreso o renta que le permite satisfacer sus necesidades, ¿ok? Entonces, todo el esquema capitalista se basa en la combinación de capital y trabajo para generar ingresos, y en ese sentido lo que vamos a hacer ahorita es hablar del factor trabajo, ¿ok? Factor trabajo, esta L que siempre ponemos en la función de producción, es la parte de la población que desarrolla tareas productivas, ¿ok? Este es el concepto macroeconómico. Ahora, ¿cuáles son los conceptos asociados a las estadísticas de la tasa de empleo y de desempleo? Bueno, dentro de la población vamos a tener un grupo que se llama población activa, económicamente activa, que en sus siglas sería PEA, ¿ok? Población económicamente activa. Esta población económicamente activa incluye dos grupos. Incluye las personas que intervienen en el proceso productivo, es decir, el factor trabajo, pero además las personas que están buscando trabajo y no lo encuentran. Por eso es que el concepto de población económicamente activa también es fuerza laboral. Fuerza laboral porque todas estas personas que o ya están empleadas o están buscando trabajo y no lo encuentran, pero es de suponer que en cualquier momento van a entrar dentro del mercado laboral. Esta población económicamente activa, entonces, la vamos a dividir en ocupados y desocupados. ¿Quiénes van a ser ocupados? El primer grupo, ¿verdad? Las personas que participan en el proceso productivo, las personas que reciben una remuneración. El otro grupo van a ser los desempleados, es decir, los que los que están buscando trabajo y no lo encuentran. Fíjense que entonces el concepto de desocupado es: reúne las condiciones de edad y capacidad física y mental para realizar un trabajo remunerado y no lo encuentra. Lo que se calcula entonces es la tasa de desempleo o la tasa de desocupados. ¿Cómo se hace esto? A través de encuestas se les pregunta a las personas si están empleadas o no. Si responden que no están empleadas, se les pregunta si al menos trabajó una hora la semana anterior. Si esa respuesta también es que no trabajó en ningún momento, se cuenta para la encuesta como una persona desocupada.
Después ustedes saben que hay unos métodos estadísticos que permiten expandir una muestra hacia un resultado general. Entonces, concretamente, ¿cuál va a ser la fórmula de la tasa de desempleo? Personas que están buscando trabajo y no lo encuentran entre la fuerza laboral o la población económicamente activa, que serían los ocupados más los desocupados, y para que sea una tasa se le multiplica por 100, de manera que tengamos una proporción porcentual del número de desempleados dentro de la fuerza laboral. En el caso del denominador, también van a estar el numerador que está aquí, los desocupados y obviamente los ocupados. Los ocupados ya dijimos que eran estas personas que tenían un trabajo remunerado, y esto a su vez se divide en ocupados formales y ocupados informales. ¿Quiénes son los ocupados formales? Los que tienen un trabajo remunerado y además están cubiertos por la legislación laboral, ¿ok? Aquí se incluyen a los profesionales que trabajan por su cuenta, abogados, doctores, personal profesional que trabaje por su cuenta. En el caso de los ocupados informales, son personas que obviamente reciben una remuneración, pero no están suficientemente cubiertos por la legislación laboral. Aquí incluimos a los artesanos, a los carpinteros, a todo el tipo de personas que tenga algún trabajo remunerado, pero que no pertenezca a una empresa como tal, y a las personas que prestan servicios domésticos, a las personas que trabajan, ¿verdad?, en labores domésticas en otras casas. Esos serían los ocupados, entonces, informales. Generalmente en Venezuela la cosa se trabaja así. Si hay una empresa que tiene más de 10 trabajadores o de 5 trabajadores, perdón, se considera formal, y si es menos de 5 trabajadores se considera informal, ¿ok? Entonces, fíjense, en estas estadísticas que tenemos aquí corresponden al año 2015, y el total de personas que estaban desocupadas para el año 2015, según el Instituto Nacional de Estadística o INE, que es el que recopila esta información, estábamos hablando de 945.174 personas. Las personas que estaban empleadas, bien sea en el sector formal o informal, eran un total de 13.191.175. Entonces, ¿cómo obtenemos la tasa de desempleo? Sumamos ocupados más desocupados y nos da el denominador, que en este caso estamos hablando de 14.136.349 personas, y el total de desocupados los dividimos en esta proporción y nos da 100%. Perdón, multiplicamos por 100 y nos da la tasa. La tasa es 6,7%. 945 dentro de este monto representa el 6,7%. Una tasa de desempleo, para que sea buena, generalmente tiene que ser de un dígito. Eso sí, nunca puede ser cero, y tiene un límite en el cual no puede bajar más, porque entonces genera inflación, y ese límite hay que calcularlo dependiendo de cada economía. Se llama tasa natural de desempleo, ¿ok? Entonces, muy importante, yo siempre pongo esta lámina de primerita para que se entienda qué va en lo que es el cálculo de la tasa de desempleo, porque obviamente después vamos a ver otra serie de categorías. Fíjense, si el 6,7% de las personas está desempleada, ¿cuánto sería el porcentaje de personas que están empleadas? El resto, ¿no? 93.3%. ¿Ah? El 93.3%. Exactamente. 100 menos 6,7, ¿verdad? ¿Cuánto es 100 menos 6,7? 94,3, profe. 93, a ver. 100. 94,3, profe. Perfecto. 94 sería si no tuvieses las 7 décimas, 93,3. Exacto, 93,3, ¿sí? 100 menos 6,7 es 93,3. 93,3 sería la tasa de empleo, y la tasa de desempleo 6,7%. Entonces, repito, aquí es donde entra el ojo de los analistas macroeconómicos, porque si este porcentaje es muy alto, pues va a generar
que las personas entonces no puedan desarrollarse profesionalmente y no puedan tener mayores niveles de vida. O sea, todo el que esté desempleado de alguna manera está fuera del flujo circular de la renta, ¿ok? Ahora, veamos el resto de las categorías. Mucha atención con esto porque por la tarea tiene este tipo de cálculos que vamos a ver aquí y a mí no me da tiempo mañana de ver los 3 elementos. Así que hoy vamos a ver bien clarito cómo se calcula la tasa de desempleo y cuáles son las otras categorías. Fíjense, el total de la población obviamente son el número de personas que habitan un país. En el año 2015 era 30.511.483 personas. Este total de la población lo vamos a desagregar en 2 grupos. Población menor de 15 años y población mayor de 15 años. La población menor de 15 años, jóvenes, no debe participar en el mercado laboral. Son personas que no están en edad de trabajar. Una persona que tenga menos de 15 años y esté trabajando, se supone que está recibiendo algún tipo de explotación, ¿ok? O sea, en los cálculos del mercado laboral se centra en las personas mayores de 15 años. Entonces, obviamente aquí están los estudiantes, los bebés, los estudiantes de primaria y de secundaria, ¿de acuerdo? Los bebés, ¿sí? Todo este tipo de población que tiene menos de 15 años. Este valor hay que restárselo al de la población para obtener la población que tenga más de 15 años. Porque la población que tiene más de 15 años, entonces es una población que está en edad de trabajar. Dentro de esa población mayor de 15 años, la vamos a dividir entre 2 grupos. Población económicamente activa y población económicamente inactiva. La población económicamente activa ya la desarrollamos aquí y corresponde a los ocupados formales, los ocupados informales y los desocupados, ¿ok? O en 2 grupos, ocupados y desocupados. ¿Quiénes son la población económicamente inactiva? Es una población, ¿verdad?, que tiene más de 15 años y que realiza solo funciones consumtivas. ¿Qué significa eso de funciones consumtivas? Que se dedica solo al consumo, no produce. Estamos hablando de los jubilados, de los incapacitados, de las amas de casa y personas que aunque pueden trabajar, no están buscando trabajo. Si la persona no está buscando trabajo, forma parte de la población económicamente inactiva. En estos días alguien me comentaba la pregunta entre una persona que fuera, que tuviera alguna discapacidad. Fíjense, una persona que tenga una discapacidad no necesariamente es un incapacitado. Un incapacitado es una persona que ya tiene un informe médico en el cual dice que no puede trabajar, ¿ok? En cambio, un discapacitado puede que esté incapacitado, puede que no. Puede que por el contrario sea alguien muy, muy productivo y que genere un ingreso hasta mayor que el de otras personas, ¿ok? Entonces, esta sería la desagregación completa. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Me entienden? ¿Están entendiendo las categorías? Sí, profe. Ok. Entonces, ahora necesito hablarles de otros conceptos que están asociados a el tema de la población, ¿ok? Uno es, del empleo. Uno es el subempleo, que son personas que trabajan durante una recesión, pero que reciben salarios inferiores a los que se recibirían en una época de prosperidad económica, o son personas a las que les reducen el horario de trabajo, o simplemente son personas mal pagadas, ¿sí? Su empleo es como una categoría subjetiva en la cual la persona está teniendo un trabajo como de segunda, como de tercera categoría, ¿ok? La tasa natural de desempleo es una tasa de desempleo que es inevitable y que cualquier intento por bajar el desempleo más allá de ese nivel solo provocará inflación. De allí la importancia de determinar su valor. ¿Cómo se calcularía la tasa natural de desempleo? Generalmente, jóvenes, lo que hacemos los países con estadísticas poco significativas en nuestras economías es que se calcula la tasa de tendencia, ¿sí?
Se hace el cálculo como tipo Hodgkin-Prescott, así como se calcula el PIB potencial, se calcula la tasa natural de desempleo, que es como una tasa de desempleo potencial, ¿ok? En países más serios, pues nada, la gente se pone a calcular cuánto sería el porcentaje o el número de personas que están dentro de las categorías que forman parte de la tasa natural de desempleo. Y las personas que están dentro de esa categoría son el desempleo friccional y el desempleo estructural. Estos dos tipos de desempleo forman parte de la tasa natural de desempleo, una tasa mínima que va a tener una economía. ¿A qué se refiere el desempleo friccional? Es el tipo de desempleo que ocurre porque algunos grupos de trabajo tienen que invertir tiempo en buscar empleo. Estamos hablando de los jóvenes, por ejemplo, que están recién graduados, o estamos hablando de los individuos que son muy calificados y que no pueden aceptar cualquier empleo. Entonces, es gente que necesariamente está desempleada, pero está desempleada por una condición especial, o está muy joven y está incorporándose por primera vez al mercado de trabajo, o es muy especializado y entonces va a buscar trabajo con calma, con tiempo que llaman, ¿sí? Luego está el desempleo estructural. El desempleo estructural, repito, forma parte de los componentes de la tasa natural de desempleo. Es un desempleo que se registra cuando en un mercado laboral determinado hay más personas que están buscando empleo que las que están demandando empleo, ¿sí? Es decir, hay una sobreoferta de empleo y entonces eso genera que haya un desempleo determinado porque hay más trabajadores de lo que necesita esa actividad para desarrollarse. Ambas sumas, el desempleo friccional y el desempleo estructural, darían el nivel de tasa natural de desempleo. Entonces, la tasa de desempleo que vimos arriba es la tasa natural, la tasa de desempleo que vimos arriba la llamamos tasa real. Y entonces esa tasa real incluye la tasa natural de desempleo y un componente que lo llamamos cíclico, ¿sí? Porque hay una parte del empleo que está asociada a los ciclos económicos. Si estamos en una época de auge, ¿cómo debería ser el desempleo cíclico, jóvenes, si la economía está en auge? Debería ser bajo. Debería ser bajo. Y al contrario, si hay una gran recesión como la que hay ahorita a nivel mundial por el tema de la pandemia, ¿cómo debería ser ese desempleo cíclico? ¿O esa tasa de desempleo cíclica? Muy alta, ¿verdad? Entonces, fíjense, cuando por ejemplo, supóngase que estamos hablando de que en la economía española están registrando niveles de desempleo del 40%, ese nivel de 40% incluye algo así como un 35% de desempleo cíclico y un 5% que es la tasa natural de desempleo. ¿Cómo vamos con esto? Bien, profe. Hasta ahora vamos bien. Entonces, fíjense, escúchenme con el tema de la tarea como tal. Con el tema de la tarea como tal, Sabrina me dice, profe, en el subempleo entran las personas que por la pandemia les redujeron el salario o lo suspendieron y les redujeron la paga. Fíjate, casi nadie hace estadística de subempleo, ¿ok? O sea, uno intuye que tiene que haber un subempleo importantísimo en la economía, pero no se estima como tal. Es como para que conozcan el concepto de subempleo. Pero yo realmente me quedaría con las categorías formales que son o la gente está de paro o la gente no está de paro. Es decir, o la gente está ocupada o está desocupada. ¿Cuál gente? La que forma parte de la población económicamente activa y que es la que entra en el mercado laboral, ¿ok? Entonces, repito, en el tema de la tarea, ¿ustedes qué tienen? Van a tener la población total, ¿verdad? De esa población total, ¿hay ahí alguna forma de determinar cuánta población tiene menos de 15 años y cuánta población tiene más de 15 años? La población que tiene menos de 15 años la voy a dejar quietecita, esa no me interesa. Me voy a encargar de la población que tiene más de 15 años.
Fíjense que en este caso es 22.296.960, y esta población que está aquí, la voy a determinar cuánto es activa y cuánto es inactiva. Si no me equivoco, el porcentaje que tienen allí es el de la población inactiva. Entonces, tienen que aplicar el porcentaje de la población inactiva al total de la población con 15 años y más. Obviamente, eso por diferencia le va a dar la población económicamente activa. Dentro de la población económicamente activa también tienen la tasa de desempleo, así que pueden calcular cuántos son los desocupados y por diferencia obtener cuántos son los ocupados. En el caso de la población económicamente inactiva, también se les pide que calculen cuántos son las personas que no están buscando trabajo, cuántos son los estudiantes. Obviamente los estudiantes que van aquí son estudiantes que tienen más de 15 años, ¿sí? Creo que también pregunto sobre los jubilados y no me hago. El caso es que de este porcentaje que está aquí, hay una categoría que da 100%, pero que toda está indicada a 8 millones, al monto de la población económicamente inactiva. Así que estén muy pendientes de cada porcentaje para que eso los ubique en los montos, ¿de acuerdo? Justamente les pongo todas las categorías para que vayan entendiendo cómo se distribuye la población en esto del mercado laboral. Fíjense que finalmente les pregunto, ¿cuánto es la fuerza de trabajo? O sea, ¿cuánto es el número de personas de la población que efectivamente desarrollan las actividades productivas? ¿Cuál sería de estos grupos? Las personas que forman parte del factor trabajo y que son las que participan en las tareas productivas. La población activa y los ocupados, claro. Te oigo muy bajito. ¿Puedes decir más duro, por favor? La población activa y los ocupados, porque los desocupados no hacen nada. No, mi amor. Fíjate, repito la pregunta. ¿Cuál sería el porcentaje de las personas que permitieron generar el PIB? Que realmente formaron parte del proceso productivo, de que cuando yo hago esa función de producción y digo capital y trabajo, esa L que está ahí, ese número de personas que participaron en el proceso productivo, ¿cuál sería? Serían 13 millones. ¿Quiénes? Los ocupados, los 13.191.000. Solo los ocupados. Correcto. Esa es la respuesta. Serían los ocupados. En este caso, ¿qué porcentaje sería? Estaríamos hablando de 93.3% que hablamos. 13.191.175 entre el total de la población, que son 30 millones. ¿Cuánto da eso? ¿Quién me lo dice? ¿Puedes repetir la pregunta que no escuché? ¿Cómo? ¿Puedes repetir la pregunta, por favor, que la escuché? Lo que les estoy diciendo es que vamos a determinar cuánto es L, cuánto es la población que forma parte del proceso productivo. En esa función de producción que hemos... Profe. Ajá. 43.2%. 43.2%. A ver, ¿qué es 43.2%? Son el porcentaje de ocupados dentro del porcentaje de la población, es decir, es 13.191.175, que es los ocupados, entre la población total, que son 30.511.483, y que corresponden entonces a la fuerza de trabajo que genera el PIB, ¿sí? A este factor trabajo que está aquí. Como ven, en Venezuela el 43.2% en el año 2015 permitió generar el PIB de ese año, ¿sí? Obviamente, hay países donde el porcentaje puede ser mayor, puede ser menor. Siempre un país, el porcentaje que genera el PIB es un porcentaje mucho menor del total, porque bueno, están estas personas menores de 15 años, están estas personas que forman parte de la población económicamente inactiva, ¿sí? Si yo quiero calcular la tasa de productividad, jóvenes, yo divido PIB entre ocupados, ¿ok? Esa sería la tasa de productividad
año tras año. Y para que un país pueda crecer o no, esa tasa tiene que ser mayor año tras año. ¿Está claro? Profe, ¿era PIB sobre qué? PIB Ocupados. sobre el número de personas ocupadas. Gracias. ¿Ok? Entonces, la tasa natural de desempleo, recuérdense que es una tasa de desempleo que es inevitable, ¿sí? Que es una tasa de desempleo que si usted trata de bajar como política económica la tasa de desempleo sobre este nivel, lo que hace es provocar más inflación. ¿Por qué? Porque ya el mercado ha absorbido toda la fuerza laboral que puede. Y si se trata de forzar la vara, pues no se consigue aumentar la producción, sino solo aumentar los precios. ¿Ok? De hecho, más adelante vamos a ver que la tasa natural de desempleo es la tasa de tendencia de el desempleo y que la tasa real, que es esta que hemos calculado aquí, esta tasa real que está aquí, tiene un comportamiento que gira en torno a la tasa natural de desempleo. ¿Ok? Generalmente una tasa de desempleo para los países que somos menos meticulosos con los cálculos está en torno a un 4%, jóvenes, ¿sí? En los países en vía de desarrollo, 4, 5% máximo. En un país industrializado puede estar entre 2, 3%, todo depende. Países como Estados Unidos calculan su tasa de desempleo bien calculadita, ¿sí? Entonces, bueno, si no hay más preguntas, permítanme pasar a lo que tiene que ver con los precios. ¿Puedo pasar a la parte de los precios? Sí, profe. Perfecto, fíjense. De los precios ya nosotros hemos visto el concepto. Hemos dicho que un precio es una relación a la que se intercambia dinero por un bien o servicio. Eso es lo que es un precio. Una equivalencia de dinero por el otro bien que se está transando, que puede ser un bien o un servicio, ¿ok? Para calcular el nivel general de precios de la economía, no se pueden sumar todos los precios, sino que hay que calcular índices. Entonces, tenemos dos índices principales para calcular el crecimiento de los precios o un indicador que nos permita medir el nivel general de precios. Uno es el índice de precios al consumidor, conocido como IPC o en inglés CPI, y el índice implícito del PIB. Entonces, ¿qué es un índice, joven? Un índice es un porcentaje que expresa la variación de precios, de cantidades o de valor de un grupo de productos para un periodo en comparación con el año base. O sea, siempre va a ser una variación porcentual promedio de todos los grupos en los que esté involucrado el índice con respecto al año base. Nunca se le va a poner el signo de porcentaje, jóvenes. Nunca un índice va a llevar un signo de porcentaje, ¿ok? Entonces, concretamente para los precios, tenemos dos índices. El índice de precios al consumidor y el índice implícito del PIB. ¿Cómo se calcula el índice de precios al consumidor? Es un indicador que permite calcular el nivel de precio de la economía. Si este indicador presenta una variación positiva, se dice que hay inflación, y si este indicador representa una variación negativa, significa que hay deflación. ¿Cómo se calcula? Perdón, que es que está explicado más abajo. Se calcula con una canasta de bienes. Cuando nosotros hacemos la variable consumo, le preguntamos a los hogares cuánto gastan en bienes y servicios y también se le pregunta, ¿verdad?, cuáles son los bienes y servicios que consume. Esos bienes y servicios constituyen la canasta de consumo. Esa canasta de consumo para un año base, se mantiene la canasta de consumo para un año base, y lo que se hace es que año tras año se busca cuál ha sido la variación de los precios de esa canasta de consumo, ¿ok? En ese sentido, se va a generar un índice de precio al consumidor de 100 en el año base y el resto de los índices van a ir obteniéndose la inflación acumulada o la variación acumulada de esa canasta de los precios de esa canasta de bienes.
Cuando uno quiere calcular la inflación, no compara el índice de un año con el índice del año anterior, ¿ok? No con la del año base. En el caso entonces de la fórmula, tenemos que va a ser la sumatoria de los precios del año T por las cantidades del año base entre la sumatoria de los precios del año base por las cantidades del año base por 100. O sea, fíjense en lo que se hace aquí. El año base, por ejemplo, en el caso de Venezuela, es el año 2007, se tienen todo el gasto que hicieron la familia en todos los bienes, ¿verdad? Gasolina, medicamentos, alimentos, vestidos, esparcimiento, todas las categorías. Ahorita las vamos a ver con más calma. Eso es el valor del año base. ¿Cómo se consigue el valor del año T? Las cantidades del año base son multiplicadas por los precios que están ocurriendo en ese año en estudio y eso nos permite obtener este valor que está aquí, que obviamente sí se puede sumar, ¿ok? Entonces, ese valor, fíjense que al final las cantidades se mantienen fijas y lo que recoge esto es qué pasa con los precios, cuál es la variación de los precios con respecto al año base, ¿sí? Típicamente lo que es un índice de precios. En el caso del implícito del PIB, ya lo vimos y dijimos que este es un indicador en el cual se divide el Producto Interno Bruto a precios corrientes entre el Producto Interno Bruto a precios constantes y se multiplica por 100. Fíjense que si nosotros vemos la fórmula sería la sumatoria de los precios del año T por las cantidades del año T, ¿sí? Y lo vamos a dividir entre las cantidades T por los precios del año base. Fíjense que aquí este indicador realmente lo que hace es recoger lo que pasa con los precios también, ¿sí? Fíjense, P sub T, P sub 0, P sub T, P sub 0. Pero, a diferencia del EPC, esto es sobre una canasta de bienes consumidos en el año base, en tanto que esto es la producción que ocurre en el periodo que se está calculando el PIB. Por eso es que hay importantes diferencias entre estos dos indicadores, aun cuando puede ocurrir que usted saque las variaciones porcentuales y le dé montos similares, ¿ok? O sea, tampoco la idea es que los dos son válidos porque los dos permiten de alguna manera decir cómo es la variación de los precios y en definitiva si hubo inflación o deflación, ¿ok? Si usted quiere calcular en términos reales el valor del salario, el valor de la tasa de interés, el valor del gasto real, de la cantidad de dinero real, generalmente usted utiliza el IPC, ¿sí? Porque es una variación que está muy asociada al gasto. Si usted quiere hacer un cálculo general de un valor real, pues puede usar el índice implícito del PIB. Por ejemplo, inclusive, si usted quiere saber lo que pasa con una actividad económica en términos nominales y reales, pues entonces puede utilizar el PIB por actividad económica que obtenga. Entonces, ya eso depende de las necesidades que tengan las personas, ¿ok? Entonces, fíjense, este es un ejemplo de sencillito de qué es lo que estamos diciendo ahorita. Aquí vamos a tener, por un lado, una economía que solamente tiene 3 productos, leche, celulares y carros. La leche está en kilos, los celulares están en números y los carros también están en números. Aquí vamos a partir de que el año 2016 es el año base y nosotros le hemos preguntado a todos los consumidores cuántos kilos de leche compraron, a qué precio lo compraron y eso nos permite obtener un valor de precio por cantidad. Entonces, no podemos sumar las cantidades, no podemos sumar los precios, pero sí podemos sumar el valor de leche, de celulares y de carros para el año 2016. Esto es el consumo. Si yo quisiera ponderar esto, yo pudiera decir que el mayor gasto de esta economía por mucho es en celulares, que lo que segundo que más pesa son los carros y que lo último que pesa es la leche, ¿ok? ¿Qué ocurre en el año 2017? Pues yo le pregunto a las personas cuál fue el precio que pagaron por la cantidad de leche que consumieron o que compraron, la cantidad de celulares y la cantidad de teléfonos. Y eso me va a dar un valor, ¿verdad? Que también lo puedo sumar. Pero, ¿cuál es el valor que yo necesito calcular? Este que está aquí. O sea, yo necesito que las cantidades del año base las pueda valorar por los nuevos precios, porque este valor que está aquí me recoge
qué pasó con los precios. Entonces, sumo este valor y lo tengo aquí. ¿Cómo va a ser la fórmula? Lo dijimos. La sumatoria de los precios del año T entre las cantidades del año base, eso lo vamos a dividir entre la sumatoria de los precios del año base por las cantidades del año base y eso nos va a dar por 100. Eso, jóvenes, nos va a dar un índice, no una variación, un índice. Ese índice recoge la variación porcentual de los precios con respecto al año base. Yo le tengo que calcular la variación porcentual para saber qué pasó con ese indicador, si subió o bajó. En este caso, estamos hablando de una economía que tiene una inflación altísima y cuando hacemos 462 entre 100 por 100 menos 100, que es la variación porcentual, me da 362%. Es decir, que la inflación del año 2017 con respecto al año 2016, que en este caso es el año anterior y además el año base, fue 362%. Fíjense que si yo a 462 le restara 100, también me daba 362%. ¿Por qué? Porque este índice, hemos dicho, que recoge la variación de los precios con respecto al año base, ¿sí? Entonces, importantísimo aquí que entiendan que siempre vamos a estar trabajando con valores, que nunca con precios o cantidades aparte, que entiendan que el índice es un nivel general de precios y que para yo saber si hubo un aumento de precios, es decir, inflación, o una reducción de precio, es decir, deflación, yo necesito calcular la variación porcentual. ¿Está claro? Me queda un minuto, entonces, jóvenes, hacemos nuestro break obligado y nos vemos en unos 5 o 7 minutos, ¿sí? Vale, profe. Los que tienen preguntas, porfa, háganmela por WhatsApp para que nos vamos a salir ahorita, ¿sí?